Bueno, ¿qué vamos a escuchar en secuencia? Experiencias sobre seguridad del paciente luego del COVID-19 en un hospital público de la provincia de Tucumán. Resultados de un programa de prevención de enfermedad tromboembólica asociada a los cuidados de la salud. E implementación de la correcta identificación del paciente en hospitales públicos de la provincia de Mendoza. Y control de transmisión de microorganismos multiresistentes en 2 hospitales públicos. Como verán, tenemos experiencias del ámbito público, del ámbito privado y experiencias más pequeñas, más grandes, así que esperamos que disfruten de estas primeras 3 horas que vamos a tener con ustedes de esta semana. Tenemos la responsabilidad de abrir estas jornadas, esperamos que ustedes la pasen bien, que se vayan con algo aprendido y nos dejen algún aprendizaje, compartan algún aprendizaje, porque la colaboración tiene que ver con que todos aportemos algo a todas las actividades. Así que, sin más preámbulo, para todos los que fueron llegando tarde, mi nombre es Viviana Rodríguez, yo soy médica, infectóloga y especialista en calidad y seguridad del paciente y en control de infecciones, y los voy a dejar con los disertantes de esta primera mesa sobre experiencias. Muchas gracias. Muchas gracias, Vivi. Si vos querés, ¿me presento yo sola o No, te presento. Listo. La primera disertante va a ser la doctora Florencia Koch. Florencia es médica clínica, es experta en calidad y seguridad, es experta en acreditación y es actualmente la responsable de calidad y seguridad del paciente del Hospital Padilla de la ciudad de Tucumán. No sé, Flor, si querés agregar algo más dentro de tus actividades, experiencias. Es, más allá de todo, una gran amiga y Sí, le agradecemos por contarnos esta experiencia. Gracias, Flor. Vivi. Vivi es amiga porque, bueno, compartimos muchos años en el Hospital Alemán. Yo ahora estoy hace 7 años trabajando en este Hospital Padilla y la idea de la charla de hoy, que va a ser breve, de 10 minutitos, es mostrarle un poquito nuestros primeros pasos en seguridad y lo que nos pasó en la pandemia y en la post-pandemia. Nuestro hospital es este, que ustedes ven en la foto de la izquierda, es un hospital que el año que viene cumple 140 años, es un hospital pabellonado, fue el primer hospital de Tucumán, y como hospital viejo, tiene costumbres muy arraigadas y la verdad que los cambios siempre son para nosotros todo un desafío. Es un hospital grande, de 300 camas, de alta complejidad. Somos los referentes de politraumatismo y hacemos trasplantes de órganos, trasplantes renales y estamos intentando hacer trasplante hepático. Y cuando nos iniciamos en esto de la seguridad y la calidad, nacimos como un grupo de gente entusiasta que empezó entusiasmándose con el tema allá por el año 2014 y logramos conformar en esa época un comité de calidad y seguridad de pacientes que puso énfasis sobre todo en lo que la dirección en ese momento quería y necesitaba, que era la certificación de normas ISO de algunos procesos. No sé si ustedes están viendo bien o están viendo ahí. Bueno, entonces el fuerte de ese momento del comité fue trabajo en calidad, pero también nosotros decidimos iniciar una línea de trabajo fuerte en lo que era la cultura de la calidad y la seguridad y la capacitación del comité y la implementación de las metas internacionales de seguridad de pacientes, entendiendo que para nosotros seguridad de pacientes es un tema prioritario dentro de la calidad. Así es que tuvimos varios logros. En el año 2016 ganamos por implementación de un bundle para prevención de neumonías asociadas a ventilador, una beca tibia, y la verdad que eso fue para nosotros importante. Ya les vamos a mostrar hasta dónde llegamos con esa beca. Y participamos con el IEX justamente y con el foro en algunas colaborativas que nos ayudaron a comprender un poco el trabajo colaborativo interhospitales. Participamos en las colaborativas Evitando UPP, y a partir de esa colaborativa, por ejemplo, se creó una unidad de prevención de úlceras por presión en el hospital que sigue funcionando hasta el día de la fecha. A nivel de normas ISO logramos certificar 5 servicios, 5 procesos,
y con cierto grado de dificultad implementamos las metas internacionales, sobre todo las metas que son más sencillas, entre comillas, para implementar, que fueron prevención de caídas, identificación de pacientes, algo de trabajo en lo que es comunicación efectiva, sobre todo con el proyecto IPAS, y algo de trabajo en lo que es medicación segura, sobre todo en el manejo de la medicación de emergencia. Y pusimos un fuerte énfasis, así como el modelo CAS de Johns Hopkins, dijimos esto nunca va a funcionar si nosotros no trabajamos en el fomento de la cultura, así que trabajamos en talleres de liderazgo, hicimos muchos cursos de cómo hacer proyectos de mejora, y bueno, de hecho hicimos varios proyectos de mejora en higiene de manos y en distintas otras iniciativas. Como la cultura para nosotros era algo incipiente por esas épocas, 2016, organizamos unas jornadas interhospitalarias de seguridad de pacientes que las repetimos 2 veces y la verdad que fueron muy exitosas. Todos los miembros del comité se adueñaron, entre comillas, de una de las metas y se hicieron expertos en estas metas y pudieron difundirla entre otros hospitales donde nunca, en Tucumán cuando nosotros empezamos a trabajar, por ejemplo, la meta de identificación, todavía no se usaban pulseras identificatorias en ningún hospital ni en ninguna clínica privada. Es decir, fuimos pioneros en iniciar estas metas y la verdad que fue difícil, porque siempre empezar cuesta más, pero la verdad que fue un orgullo para nosotros iniciar este movimiento. Con la beca de Salud Investiga llegamos hasta un congreso internacional en Londres, nos pagamos con la plata de la beca un congreso y ahí estamos participando junto con la gente del IHI, formamos un capítulo dentro del Open School, y ahí estamos, como ven, con Donald Berwick y con la encargada del British Medical Journal, participando de un taller donde pudimos mostrar un poco lo que estábamos haciendo en nuestro hospital. La verdad que esto también fue uno de nuestros grandes logros. Ahí está nuestro póster de prevención de bundles. Y bueno, finalmente en el año 2020, como a todos nos pasó, tuvimos que cambiar el escritorio y la lapicera y la PC por barbijos y escafandras. Y yo, que soy médica clínica, pasé a atender en la sala de COVID, porque la verdad es que nosotros tuvimos una pandemia brava y nuestro hospital se transformó en un hospital casi trivalente, porque así como ustedes ven en este gráfico, primero nosotros pasamos por una etapa de epidemia de dengue que fue tremenda. Teníamos más o menos 200 pacientes por día con dengue cuando esperábamos al COVID. Entonces, bueno, tuvimos que dividir a nuestro hospital en 3 áreas, un área amarilla que le llamábamos el área de dengue, un área roja esperando el COVID y un área que tenía que seguir manteniendo la actividad del hospital normal, con la atención de politrauma y neurocirugía, etc. Con lo cual, calidad en ese momento, obviamente que se dedicó a todo lo que era mejora de flujo de los pacientes y reordenamiento del hospital para los nuevos protocolos, pero no pudimos hacer demasiado con seguridad. Y la verdad es que durante esos años yo me sentía un poco insegura de qué iba a pasar, ¿no? En la pospandemia. En el 2021 logramos empezar a trabajar de nuevo lo que era normas ISO, de hecho logramos mantener nuestras certificaciones por normas ISO, y como en esta foto, que es una foto de los esteros de Liberá, que ustedes saben, se quemaron en un porcentaje muy alto en este verano, y después de unos meses las flores volvieron a salir porque estaban esas semillas debajo de la tierra. Bueno, lo mismo nos pasó a nosotros con seguridad de pacientes ahora en la pospandemia. Y en el 2022, que es este año, hemos logrado que la dirección reconozca el área de calidad y seguridad como un área dentro del organigrama de la organización. Nosotros antes éramos un comité solamente avalado por una resolución interna, pues ahora la dirección nos ha incorporado un departamento nuevo de planificación y somos una de las divisiones que está asesorando permanentemente a la dirección, y entonces calidad y seguridad de golpe son temas prioritarios para la dirección. Eso para nosotros realmente es un posicionamiento muy importante, estratégico, dentro de la política de la gestión del hospital, y se han incorporado 2 licenciadas de enfermería en seguridad de pacientes. Aquí están mis 2 colaboradoras armando unos premios, que ahora les voy a mostrar para qué. Este año, como uno de los primeros pasos que hicimos, fue hacer una autoevaluación del hospital en mejores prácticas, no solo para estándares o prácticas de calidad en los servicios del hospital, sino también una autoevaluación en seguridad de pacientes, y pudimos
retomar allí donde habíamos quedado con iniciativas de mejora. De hecho, volvimos en la implementación de las metas a controlar periódicamente, servicio por servicio, a fomentar de nuevo las buenas prácticas, y como ustedes verán, partiendo en marzo de un 39% en tasas de colocación de pulseras, estamos en estos momentos ya por arriba del 90% y manteniendo esos valores. Estamos haciendo informes mensuales en la dirección, así que bueno, esto está cobrando como una importancia realmente importante en el hospital. Junto con informática logramos hacer un sistema de reporte de eventos adversos informatizado, entonces ahora todo nuestro personal, que ahora el hospital desde hace unos 3 o 4 años está finalmente informatizado, tienen a disposición este sistema de reporte de eventos que nos llega al área de calidad para poder gestionarlos y hacer así las mejoras. Así que esto también ha sido algo muy importante este año. Esto obviamente ha ido acompañado de capacitaciones, tanto para enfermeros como para médicos, para poder iniciar a la gente en la cultura, o reiniciar a la gente en la cultura del reporte. Algunos de los proyectos de mejora que estamos haciendo con algunas áreas en lo que tiene que ver con seguridad de pacientes son proyectos que tienen que ver con altas precoces o agilizar altas de pacientes que son secuelados. Nosotros tenemos un problema bastante importante con respecto a los politraumatizados en el hospital, y estamos trabajando en la mejora de estos procesos. En el seguimiento de pacientes en términos de mejorar la comunicación, nosotros todavía tenemos problemas de comunicación porque todavía trabajamos a veces en áreas por silos, así que estamos mejorando lo que es la comunicación interna en el hospital. Y finalmente en lo que es fomento, bueno, hemos hecho, estos son iniciativas que les quería mostrar del Día Internacional de la Seguridad de Pacientes. Tenemos ahora un equipo de trabajo y la verdad que eso se ha notado. En cuanto al diseño de las actividades, hemos pensado ese día en 3 actividades, y estas fotitos que les muestro acá son la previa, son los preparativos de todos los materiales, los banners, y las capacitaciones que hicimos a nuestros residentes de enfermería. El hospital tiene 3 residencias de enfermería que la verdad son nuestro semillero actual que moviliza la seguridad de pacientes. Y pensamos en hacer 3 actividades, una primera actividad en el hall central, donde la idea fue motivar, promocionar y capacitar a pacientes en la sala de espera. Acá están nuestros residentes de enfermería armando esta mesita para entregar folletos y comentarle a la gente cómo mejorar su seguridad en términos de la medicación. Como todo acto en el hospital empieza con el izamiento de bandera, que esto para mí era muy simpático. Yo me negaba fehacientemente a que eso lo hagamos, pero la verdad que como toda cosa importante en el hospital, empieza con el izamiento de bandera. Me pareció como súper significativo de que volvamos a retomar los izamientos con el Día de la Seguridad de Pacientes. Fue un símbolo muy importante de que esto es realmente algo importante para nosotros. La segunda parte del Día de la Seguridad de Pacientes consistió en actividades de promoción en los sitios asistenciales, en las salas, y acá recurrimos a nuestros viejos voluntarios de seguridad de pacientes. Todo este equipo de médicos y enfermeros que ustedes ven acá son los viejos integrantes y algunos nuevos integrantes del comité, que como les decía, la semilla quedó y ellos estaban dispuestos a volver a colaborar, y lo que hicimos fue armar especies de brigaditas de médicos y enfermeros en conjunto para fomentar los equipos interdisciplinarios. Acá tenemos a nuestra directora participando de esta promoción que hicimos en las salas, entregando folletos y hablando de medicación segura. Y finalmente el broche de oro en esta promoción de seguridad de pacientes que hicimos fue organizar un concurso de proyectos de seguridad de pacientes, y yo creo que esto fue el corolario que nos marcó de que el tema nunca se terminó de morir con la pandemia, sino que estaba latente y la gente estaba ávida por trabajarlo. Recibimos 11 trabajos de implementación de mejoras de distintas áreas del hospital, todos de enfermería, y bueno, acá está nuestro director entregando una cafetera de premio que les entregamos, y la verdad fue algo muy significativo para nosotros, porque quiere decir que la seguridad de pacientes es algo que está en las trincheras y en la dirección. Como próximos pasos, bueno, nos parece que tenemos que seguir fortaleciendo esta cultura y la implementación de nuestros protocolos, y sobre todo medir la efectividad, ¿no?, de todas estas iniciativas en términos de cultura, ver si realmente esto es efectivo.
y seguramente identificar nuevos líderes para continuar con la mejora. Eso era todo lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias por su atención. No sé si estoy bien con el tiempo. Sí, excelente, Flor. Muchas gracias. Felicitaciones por el trabajo, porque la verdad es que es maravilloso escuchar que se renueva la gente después de lo que nos pasó, ¿no? De que fue Totalmente. algo realmente muy, muy agresivo para nuestro sistema de salud y para nuestras almas, ¿no? Sí, estamos muy Así contentos que porque los jóvenes están muy entusiasmados, los viejos quedamos agotados, no damos más, así que estamos muy contentos que los jóvenes tomaron la posta y van a seguir. Yo presto cabeza, pero ellos prestan las manos, así que muy, muy contentos con esta nueva etapa. bueno, acá está conmigo Facundo Jorro, Hola, varón, Facu. que está coordinando también esta mesa, así que lo voy a dejar para las presentaciones de quien sigue ahora, que es el doctor Fernando Vázquez. Bueno, ¿cómo les va a todos? Muy buenas tardes. Un placer escucharte como siempre, Flor. Y realmente muchas felicitaciones por todo lo que Gracias, pudieron hacer Facu. Saludos. y cómo pudieron retomar después de la pandemia, que es lo que nos está costando tanto a todos. Ahora es un placer presentarlo a Fernando, mi compañero del PEC. Así que, Fernando, un placer tenerte acá. Fernando Vázquez es doctor en medicina, especialista en clínica y es director de la carrera de doctorado del Hospital Italiano de Buenos Aires. Y bueno, nos va a presentar una iniciativa con tromboembolismo. Así que muchas gracias, Fernando, y te dejo para que sigas. Bueno, no sé si está compartida ahí la pantalla. Está compartida, pero no en... Ahí Ahí está, está. perfecto. ¿Ahí Ahí estamos? está, perfecto. Genial. Bueno, yo voy a compartir con ustedes los resultados de la implementación de un programa dirigido a médicos que tenía como intención mejorar la adecuación de la tromboprofilaxis en pacientes internados en un hospital de alta complejidad de la ciudad de Buenos Aires. Todos sabemos que la tromboprofilaxis es eficaz para reducir el riesgo de enfermedad tromboembólica venosa, que existen múltiples recomendaciones de sociedades y de consensos acerca de la utilidad de la tromboprofilaxis en este ámbito, pero también sabemos que la adherencia de los médicos a esta práctica es subóptima. De esta manera, el objetivo general de esta investigación fue evaluar un programa institucional multifacético de tromboprofilaxis en internación dirigido a médicos y farmacéuticos, implementado entre el año 2011 y el 2016 en el Hospital Italiano, y cuyo objetivo primario fue estimar el cambio, si lo había, entre la adecuación de la tromboprofilaxis en pacientes hospitalizados antes y después de la intervención. También había algunos objetivos secundarios que eran si, dada la adecuación, si mejoraba la adecuación, si existía después de eso alguna modificación en la incidencia de la enfermedad tromboembólica venosa, de los sangrados mayores y de la incidencia de muerte global. Este diseño este estudio fue un diseño cuasi experimental de tipo antes y después. El ámbito fue el Hospital Italiano, que tiene 600 camas, un sistema de residencias médicas con más de 500 residentes, una historia clínica electrónica basada o centrada en el paciente y una prepaga propia de algo más de 200.000 afiliados adultos. Los criterios de inclusión fueron los episodios de internación de todos los pacientes adultos que se internaran, ya sea en base clínica o base quirúrgica, y solamente fueron excluidos pacientes internados en psiquiatría porque tienen particularidades diferentes, internaciones por tromboembolismo de pulmón o trombosis venosa profunda, donde el tratamiento anticoagulante hace que no se necesite realizar tromboprofilaxis, y los pacientes que por otro motivo estuvieran anticoagulados en el momento de la internación. Para verlo esquemáticamente, en azul tenemos el momento de la intervención, que fue a partir del 2011, para el objetivo o para la medición del objetivo primario, que fue la adecuación, tomamos todo el año 2010, y para la medición de los objetivos secundarios, que fue la incidencia de ETB, sangrado mayor y mortalidad general, tomamos el periodo de 2007 a 2010. Y después de la intervención, el periodo post-intervención se extendió desde el 2011
hasta el 2016. Bueno, el principal indicador de proceso utilizado fue el de adecuación de tromboprofilaxis, que es un indicador dicotómico, adecuado o inadecuado, y a su vez la tromboprofilaxis inadecuada podía diferenciarse en dos grandes grupos: inadecuada por defecto, porque faltaba dosis o faltaba aplicar la tromboprofilaxis, o por exceso, en cuyo caso se estaba dando de más. Aparte de este indicador de proceso, hubo 3 indicadores de resultado: las incidencias de trombosis o TEP, de sangrado mayor y la muerte global. ¿Cómo fueron las intervenciones? Bueno, las intervenciones fueron múltiples acciones que se realizaron simultáneas. Se realizaron siempre sobre los médicos que estaban a cargo de la atención de los pacientes y de la prescripción de las indicaciones de los pacientes, y eran grupos tanto de médicos clínicos, quirúrgicos, como también farmacéuticos. Hubo una parte que fue de difusión pasiva y una parte que fue de difusión activa. La parte de difusión pasiva básicamente tuvo 2 modelos. Uno eran los RAM, que son Risk Assessment Models o Methods, que son tarjetas plastificadas de pequeño tamaño, cómodas como para llevar en el bolsillo de un guardapolvo, en donde están los algoritmos para categorizar el riesgo trombótico y las contraindicaciones de tromboprofilaxis para 3 grupos específicos de pacientes: los pacientes quirúrgicos no ortopédicos, los pacientes internados en base clínica y los pacientes con patología ortopédica. Esta modalidad se usó durante el 2011 y hasta el 2014. Luego tenemos cartelería, que se distribuyó en el hospital durante el año 2011, luego se suspendió por una norma hospitalaria. Esta cartelería es muy similar a la de los RAM, pero con forma de pósters, y estaban ubicadas en los lugares de concentración de los médicos que realizan las prescripciones, ya sean salas de internación, en morning de residentes, etc. Luego hubo una fase de implementación ya más activa. La más importante, a mi juicio, fue la de educación médica, en donde podemos diferenciar esas modalidades en 5 modalidades: clases, ateneos clínico-quirúrgicos, ateneos de error médico, lectura de algunos reportes publicados y talleres. A lo largo de esos 6 años, entre el 2011 y el 2016, se realizaron estas actividades de 1 hora de duración, con diferente cantidad de encuentros dependiendo de cada servicio. Por ejemplo, las clases se dieron 2 por año en clínica y cirugía y 1 por año en las otras 3. Y la intención era educar acerca de la evaluación del riesgo de trombosis y también del riesgo de sangrado para hacer una buena indicación. Los ateneos clínico-quirúrgicos se hicieron 1 vez por año en cada uno de los 5 servicios, una duración de 1 año, y se plantearon casos paradigmáticos de pacientes como para disparar la discusión sobre las recomendaciones. Los ateneos de error médico se realizaron dentro de cada uno de estos servicios también, 1 por año de 1 hora de duración, y se tomaba algún caso centinela que propusiera el mismo servicio, a donde hubiera habido algún episodio de sangrado o de embolia severa de pulmón. Se hacía un análisis causa-raíz de por qué se había llegado a esa situación para poder hablar sobre el tema. Luego, otra modalidad fue la de lectura de reportes publicados, donde a lo mejor yo seleccionaba un reporte o una publicación, un paper que fuera interesante en relación a la tromboprofilaxis de alguno de estos servicios en particular, y discutíamos esa nueva publicación y la aplicación o no en nuestro hospital. Y finalmente, en clínica médica, además se hizo un taller de 2 horas de duración, 1 vez por año, en donde repartí viñetas en grupos de trabajo de los residentes. Esta actividad era solo para residentes, donde se discutía la tromboprofilaxis en pacientes ya con más dificultad para decidirla, donde a lo mejor se combinaba alto riesgo de sangrado con alto riesgo de trombosis. En total, cada año requirió 24 horas de intervención educativa, que son las que les acabo de contar, y en el periodo extendido de los 6 años, 2011 a 2016, fueron 144 horas.
Semestralmente, cada una de las mediciones que se fueron haciendo se iban publicando en la intranet hospitalaria. En el año 2013 publicamos, después de un año y algo de trabajo con distintos referentes nacionales de tromboprofilaxis, de diferentes especialidades clínicas y quirúrgicas, y tomando en cuenta las características locales de la Argentina, que, digamos, herramientas, drogas teníamos en Argentina y cuáles no, y lo publicamos en la revista Medicina, estas guías de práctica clínica, con la intención de difundirlas dentro del país. Estas guías fueron evaluadas por la dirección del hospital y fueron incorporadas como las guías institucionales del hospital y se pueden consultar en la historia clínica electrónica. Finalmente, y junto con el equipo del Departamento de Informática en Salud, confeccionamos un sistema de soporte informático para la toma de decisiones clínicas, a donde el médico, que vendría a ser el usuario, tiene un rol activo, cargando los factores de riesgo para trombosis, para sangrado y las contraindicaciones para recibir tromboprofilaxis. Este sistema, con estos datos, genera una recomendación que es ajustada al riesgo individual de cada uno de esos pacientes. El uso de esa recomendación que da el sistema obviamente es optativo, el médico la puede usar o la puede omitir y escribir si quiere un comentario de por qué la está omitiendo. Y la información queda registrada en la historia clínica electrónica. Básicamente, visualmente se ve así: uno elige primero si el paciente tiene internación clínica, ortopédica, quirúrgica o de un área cerrada, luego cuál es el motivo de la internación del paciente, si tiene factores de riesgo que incrementan el riesgo de enfermedad tromboembólica, si se encuentra anticoagulado y si tiene factores de riesgo de sangrado en el momento de la internación. Y con esos datos, el sistema ofrece diferentes alternativas que se pueden indicar directamente y quedan prescriptas o se pueden omitir. De esta manera, en el año 2010 hicimos 2 mediciones separadas por 6 meses, esto con el intento, digamos, en un intento de eliminar sesgos de temporalidad invernales o del ingreso de residentes nuevos, y encontramos una adecuación en el uso de tromboprofilaxis del 59%, y esta era nuestra oportunidad de mejora. Los motivos por los cuales no se hacía bien la tromboprofilaxis eran varios, pero los más importantes: falta de educación, temor a los eventos adversos de sangrado, motivos culturales dentro de algunos grupos en particular, y la omisión por el olvido. La adecuación de tromboprofilaxis antes de la intervención durante esas 2 mediciones en el año 2010 en 220 pacientes que tuvieron estas características, de las cuales menciono que la mayoría, el 78%, tenía criterios para recibir tromboprofilaxis. Bueno, la adecuación fue del 59%, y el 81% de los inadecuados fue por defecto. En la medición post-intervención se hicieron 12 mediciones semestrales entre el 2011 y el 2016 de 1.314 pacientes que tuvieron características muy similares a los del año 2010. En este caso, la adecuación pasó del 59% al 82%. Entre los pacientes reclutados pre y post-intervención, las características de los grupos fueron muy similares, sin diferencias estadísticamente significativas. Y sí hubo una diferencia estadísticamente significativa entre el porcentaje de adecuación del 59% pre al 82% post, tomando a las poblaciones en su conjunto y también cuando las dividimos entre pacientes clínicos y pacientes quirúrgicos. Este es un gráfico de tiempo en donde se puede ver las 2 primeras mediciones, 59-60%, y en esta línea el momento en el cual se comienzan a hacer la implementación de este programa, que acá abajo representa cuál es la implementación que se mantuvo. Esto es educación médica continua a lo largo de los 6 años, la difusión con pósters en los primeros 12 meses, luego hasta el 2014 la difusión con los RAMS, a partir del año 2013 la incorporación de la guía ya en la historia clínica electrónica, y el sistema de soporte informático para la toma de decisiones en el 2015. Fíjense que en el 2011 con el inicio ya empieza a incrementarse, y en el 2012
es el primer año en el cual hay niveles por encima del 80% que se mantienen a lo largo de los 6 años, que es el nivel, digamos, es un nivel muy razonable, similar a los publicados en Alemania y en Suiza. Como les decía antes, estos son los niveles de mejora del 53 al 80% en la población de pacientes clínicos y en la población de pacientes quirúrgicos del 65 al 83%. En ambos casos las diferencias fueron estadísticamente significativas. Hasta ahora los objetivos primarios y a partir de ahora los objetivos secundarios. No encontramos ninguna diferencia en la incidencia de eventos tromboembólicos tomando a la población general durante los 6 años, tampoco tomando por separado a los pacientes clínicos o a los pacientes quirúrgicos. Todos las incidencias fueron muy similares, 1,9, 2,1. Sin embargo, como esto se trató de una implementación de un programa de un antes y después como diseño, y el después fue muy prolongado, fueron 6 años, y en esos 6 años hay muchos factores que son imposibles de controlar, yo tomé la decisión de hacer una comparación entre lo que pasó en el 2010 y lo que pasó en el 2012, que fue el primer año después de la intervención en el cual el 80% tenía una tromboprofilaxis adecuada. Y en esta comparación, 2010 versus 2012, con 352 y 320 casos, la incidencia de eventos tromboembólicos venosos cayó de 2,2 a 1,8, y en este caso, en este pequeño análisis de subgrupos, sí hubo una diferencia estadísticamente significativa y favorable en relación a las trombosis. Sí fue muy importante la caída de sangrados mayores, globalmente de 0,6 a 0,4, con significancia estadística, menos marcado en los pacientes clínicos, pero mucho más marcado en los pacientes quirúrgicos, de 0,54 a 0,2%. Y esto elimina una de las barreras, que es el miedo al sangrado posoperatorio. Obviamente no hubo ningún impacto en la mortalidad global con esta intervención. En definitiva, esta investigación demostró que la intervención multifacética sobre el equipo de salud pudo mejorar la adecuación de tromboprofilaxis en los pacientes hospitalizados. No se pudo mejorar la reducción de eventos tromboembólicos venosos. Obviamente el cálculo del tamaño muestral estuvo calculado para el objetivo primario, que son porcentajes mucho más grandes que el objetivo secundario, que son eventos mucho menos frecuentes. Y por otro lado, el riesgo de desarrollar enfermedad tromboembólica venosa está muy determinado por la carga de riesgo de cada paciente, y así uno puede mejorar mucho la adecuación de pacientes que tienen riesgo leve o riesgo moderado, pero va a tener siempre más impacto sobre los pacientes que tienen riesgo más elevado. En conclusión, bueno, un porcentaje muy elevado, el 78% de los pacientes internados tuvieron indicación de recibir tromboprofilaxis por tener riesgo elevado de trombosis. La implementación logró niveles excelentes de adecuación y los mantuvo durante los 6 años que se mantuvo la implementación. Yo no encontré ningún reporte de eficacia tan duradero durante tanto tiempo. La intervención fue segura, de hecho hubo reducción de los sangrados mayores en todos los subgrupos, y una cosa interesante es que la mitad de los eventos de trombosis o de embolia de pulmón se produjo entre la externación del paciente y los 90 días de seguimiento. Por eso a lo mejor la tromboprofilaxis extendida es una de los nichos a lo mejor donde se puede explorar para seguir mejorando la adecuación. Muchas gracias. Muchas felicitaciones, Fernando, realmente muy interesante el trabajo, sobre todo por no solamente la implementación y todas las medidas para la implementación, sino por la sostenibilidad, ¿sí? Que es algo tan difícil de lograr con todas las estrategias que uno impone en esto de mejorar la calidad en la atención de los pacientes. Y por ahí vos decías que no te había dado el N, pero yo creo que en algo que ya tiene una evidencia suficiente, es suficiente con que tener una medida de proceso que sea significativa a lo largo de los años. Así que muy interesante. Sí, de acuerdo con eso, y así fue pensado. En realidad el N fue pensado para el indicador de proceso, dado por hecho que, digamos, esa intervención tiene una mejora en el impacto final sobre el resultado. Por eso fue pensado de esa manera. Bueno, muchísimas gracias. Las preguntas van a ir apareciendo
en el lugar de preguntas y respuestas. Recuerden que ustedes dejan la pregunta y al último vamos a hacer una ronda de preguntas con todas las experiencias. Así que vamos a pasar a presentar a Inés. Inés Taneloni, que es médica infectóloga, jefa de prevención y control de infecciones del Hospital Italiano de Buenos Aires. Así que le damos paso a Inés y, como decimos, al final vamos a responder algunas preguntas que ya fueron surgiendo de las charlas de Florencia y de Fernando. Te dejo, Inés. Perfecto, ahí les voy a tratar de compartir. A ver. Vamos acá. Esperen un segundito. No sé si ahí pueden ver bien la presentación. Ahí vemos pantalla, pero se ve en blanco por ahora. Sí. A ver. Voy a Como dejar si tuvieses puesto un pizarrón. A ver. Bancamos un segundito. Sí, no hay problema. Ahí está. ¿Ahí lo pueden ver? Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Bueno, el motivo de la presentación de hoy que yo les quería compartir con ustedes es, digamos, nosotros nos centramos nuestro proyecto en el problema de la resistencia a los antimicrobianos. Y básicamente el proyecto fue tratar de aplicar algunas medidas que aplicábamos acá en el hospital, medidas muy básicas en entornos públicos, en hospitales públicos. Entonces, básicamente, el proyecto, ¿por qué nos motivó a tratar de hacer este proyecto basados para atacar la resistencia a los antimicrobianos? Es por este escenario que estamos viendo en el mundo y en especial en nuestro país. Del mundo, en la etapa prepandemia, lo que se sabe es que la resistencia a los antimicrobianos está asociado a la mortalidad. Hace poco tiempo salió publicado un paper en el Lancet que hablaba de cómo en el 2019, ya antes de la pandemia, la mortalidad asociada en el mundo a la resistencia a los antimicrobianos se calcula que es alrededor de 5 millones de personas anuales y, digamos, y atribuible 1.27 millones de personas. Y cuando uno analiza los gérmenes que ellos dicen que son gérmenes problemas asociados a la resistencia, uno encuentra los gérmenes que encuentran básicamente en su práctica habitual, ¿no? Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Klebsiella, Acinetobacter, Pseudomonas, son nuestros enemigos de todos los días. Durante la pandemia, en la Argentina se dio un escenario más complicado aún, porque nosotros ya salíamos de una base con más resistencia a los antimicrobianos que el resto del mundo, tal vez o la mayor parte del mundo. Y hace poco tiempo el Instituto Malbrán hizo un estudio de prevalencia en hospitales en la Argentina, en 183 hospitales, y encontraron que ya el 50% de los hospitales se encontraban en un rango de KPC entre un 20 y un 40%. ¿Qué significa ese rango de KPC entre un 20 y un 40%? Que el 20 al 40% de todas las Klebsielas que se rescatan en los hospitales tienen KPC. Y eso es un nivel ya muy alto de KPC. Y con respecto al futuro, ¿qué nos depara la resistencia a los antimicrobianos? Lo que sabemos es que para el año 2050 se calcula que la mortalidad atribuible a la resistencia a los antimicrobianos va a ser mayor aún que la mortalidad atribuible a enfermedades como el cáncer. Se calcula que van a morir 10 millones de personas en el año 2050 por la resistencia a los antimicrobianos anualmente. Así que eso nos convoca a todos a tomar una acción urgente para tratar de frenar el impacto de la multiresistencia en nuestros pacientes. Como les comenté, en la Argentina hay un escenario más complicado aún y esto se disparó con la pandemia. Estos son datos del Instituto Malbrán. El doctor Pasterán me facilitó esta diapositiva que, como ven, lo que trata de expresar de alguna manera es que en criollo, en porteño, para el resto de Latinoamérica estamos en el horno, estamos en una situación muy complicada. Estos son los niveles de Klebsiella resistentes a carbapenems. Como ven, desde hace varios años venimos con una curva que es una tendencia en aumento, pero a partir del COVID se dispara esa tendencia en forma muy pronunciada, alcanzando niveles que nunca antes habíamos alcanzado. Entonces, nuestro proyecto básicamente fue un proyecto para tratar de disminuir los microorganismos multiresistentes en 2 hospitales públicos de la Argentina.
básicamente a lo que apuntábamos era disminuir KPC y MBL. Lo que encontramos en los 2 hospitales que estábamos ayudando con este proyecto es que el problema principal que tenían era con KPC, con las enterobacterias productoras de carbapenemasa. Y bueno, básicamente nosotros nos postulamos a una beca de un laboratorio, y, ganamos esa beca, y la beca sale justo en el momento que se desencadena uno de los peores momentos de la pandemia en el año 2020. Y en ese escenario teníamos que aprovechar sí o sí la beca, nos decidimos a hacer la beca de todas formas, y viendo los datos que estaba empezando a publicar Marbrand, dijimos, bueno, es más importante que nunca tratar de hacer este proyecto y sacar adelante estos 2 hospitales, ayudarlos a salir adelante en el contexto de la pandemia, con los escasos recursos que teníamos durante la pandemia para tratar de atravesar la multiresistencia, en especial en las unidades de cuidados críticos. Así que se sumaron a este proyecto un hospital en Salta y un hospital en la ciudad de Buenos Aires. Dentro del hospital de Salta había 2 unidades de cuidados críticos que asistían pacientes con COVID que estaban teniendo problemas con KPC, así que de ese hospital sumamos 2 unidades, y del hospital de la ciudad de Buenos Aires sumó una sola unidad de cuidados críticos. Entonces, este proyecto básicamente fue un estudio cuasi experimental. Lamentablemente lo pudimos hacer en un periodo muy cortito de tiempo por la beca que teníamos. Durante 6 meses de la pandemia por COVID-19 se incluyeron, como les mencioné, 2 hospitales públicos que tenían problemas con KPC, 3 unidades críticas. Se basó en un ciclo de mejora e implementación de 3 medidas, básicamente, porque teníamos que buscar medidas que fueran costo efectivas y que se podían hacer en hospitales con diferentes recursos económicos. Entonces decidimos hacer higiene de manos, higiene ambiental y vigilancia periódica con hisopados rectales. Al final de este proyecto, que básicamente el proyecto consistía en hacer una primera auditoría en el hospital y en la unidad de cuidados críticos, ver qué indicadores tenían, cómo estaban con los datos microbiológicos con respecto a la vigilancia, las tasas de infecciones que tenían, las tasas de infecciones asociadas a los cuidados de la salud, buscar en terreno también. Fuimos a visitar a los hospitales y buscar en terreno qué era lo que estaba fallando para poder cumplir con la higiene de manos, con la higiene ambiental y con la vigilancia con los hisopados rectales que hay que hacer todas las semanas en las unidades de cuidados críticos. A partir de la auditoría que se hizo, nos reunimos con el equipo, tanto con los jefes de las terapias intensivas, como el equipo local de control de infecciones, de infectología, microbiología, kinesiólogos y enfermeros que tenían en cuidados críticos, y armamos un plan de acción que básicamente era hacer capacitaciones para tratar de modificar todo lo que fuera posible dentro de este contexto tan desafiante que nos encontramos por la pandemia, para tratar de bajar la KPC que estaba en ascenso en esos hospitales. Y a partir de ahí fuimos todas las semanas reuniéndonos para controlar cómo estaban los indicadores y cómo estaban la implementación de los cambios que habíamos decidido hacer durante las auditorías. Y cada vez que hacíamos esto, digamos cada 2 meses, hacíamos una devolución con los equipos, hacíamos un ateneo y les devolvíamos los datos de qué estaba pasando en la terapia intensiva con esto que estábamos trabajando. Y comparando, digamos, los 2 periodos en los cuales vimos los indicadores que tenían de KPC, vimos que en las 3 unidades no se logró hacer un cambio significativo en la tasa de KPC, la tasa de muestras clínicas, pero sí se logró disminuir en forma significativa la colonización por KPC en 2 de las unidades críticas que participaron. En este sentido, me parece que es importante que volvamos un segundo atrás a esa diapositiva que les mostré del Instituto Malbrand, que veíamos que la tasa de KPC en los hospitales en nuestro país estaba en un franco ascenso. En ese franco ascenso de KPC que tenía el resto del país, en estas 3 unidades críticas que participaron del estudio, vimos que todas las unidades de cuidados críticos al principio de la pandemia y al principio de este proyecto tenían un nivel muy elevado en su tasa de KPC, tanto en muestras clínicas como en muestras de vigilancia, en las pocas muestras de vigilancia que hacían, porque la verdad que hacían pocas muestras de vigilancia por el contexto de la pandemia. Y ni bien empiezan a hacer el proyecto, a pesar de que cada vez seguían recibiendo más pacientes con COVID-19, o sea, la tasa de pacientes con COVID-19 aumentaba, la tasa de KPC en el país aumentaba,
todas estas unidades tuvieron una tendencia al descenso de muestras clínicas y de colonización por KPC, que es lo que pueden ver en estos gráficos, ¿no? Algunas unidades lo hicieron en forma mucho más pronunciada, otras menos pronunciada, pero de todas formas, en el contexto de la pandemia, con escasos recursos, todas lograron hacer una tendencia al descenso en un país en los cuales los niveles de multiresistencia estaban en franco ascenso. Y todo esto se hizo básicamente aplicando herramientas de mejora de calidad y seguridad del paciente, que es básicamente hacer un ciclo de mejora con medidas que son costo efectivas, que son medidas de control de infecciones. Bueno, en este año logramos publicar este estudio que hicimos. Acá están fotos de algunos de los integrantes de este equipo, tanto del equipo local de acá del italiano que fue a participar de este estudio, la licenciada Silvia Hillary y la licenciada Laura Alonso, las dos me acompañaron en este proyecto para trabajar en estos dos hospitales, en Salta y en la ciudad de Buenos Aires. Y acá ven fotos, digamos, que les muestran también parte del equipo local, ¿no? Que estuvo trabajando en el hospital en la ciudad de Buenos Aires y en el hospital en Salta, digamos, ambos equipos con mucha pasión, a pesar de todo el desgaste que tenían por la pandemia. La verdad que hicieron una gran entrega para tratar de frenar la KPC en el contexto de la pandemia. Esta, digamos, es una foto de mis compañeros de Invera, que es el grupo de investigación en resistencia a antimicrobianos que tenemos junto con Wanda Cornstein, Pancho Nasinovich, Waldo Belloso, Fernando Pasterán, José Luis Montes. Bueno, básicamente los quiero dejar con esta reflexión. Creo que el escenario de la resistencia a los antimicrobianos, los niveles de KPC, de MBL que estamos viendo en los hospitales están muy elevados. A veces es muy frustrante porque uno trata de implementar medidas de control de infecciones y ve que no termina de bajar estos gérmenes multiresistencia, pero básicamente el mensaje final que les quiero dar es que no bajemos las manos. Somos los equipos que logramos enfrentarnos al COVID y atravesar la pandemia. También podemos atravesar la resistencia a los antimicrobianos y bueno, los invito también a sumarse a estos proyectos que los vamos a continuar haciendo junto con Invera. Ahora ya hicimos 2 hospitales el año pasado en Entre Ríos, otro en Mendoza, otro en Neuquén, y ahora estamos sumando 2 hospitales en Santa Fe. Seguimos haciendo el mismo proyecto, ya les traeremos datos en las próximas jornadas para que vean cómo se puede bajar la resistencia aún en estos escenarios y con más tiempo, ¿no? Estos proyectos son más prolongados, aprendimos de este piloto y ahora los proyectos son más prolongados. Bueno, muchas gracias por haberme invitado y por escucharme en este momento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Inés, realmente muy interesante. Aparte es un tema que obviamente que en estos momentos está muy en boga y que tiene mucha importancia en nuestro medio, como bien pudiste mostrarnos el porcentaje alto que tenemos en Argentina con respecto a otros países del mundo. Estamos dentro de los más altos. Y esto de tomar la importancia de que nosotros somos los que podemos disminuir esta resistencia a través de una prescripción adecuada y a través de medidas de saneamiento ambiental, medidas de cuidado, de reducción de infecciones asociadas. En un ratito vamos recibiendo las preguntas y respuestas y entramos en la última presentación a cargo de Andrea Falaschi, que es médica pediatra, experta en calidad y seguridad y directora de epidemiología y calidad de atención del Ministerio de Salud de Mendoza. Y luego de la presentación de la doctora Falaschi, vamos a ir a unas preguntas. Muchas gracias. Perdón, ¿ahí se ve la pantalla, Facu? Perfecto, se ve. Dale, avísenme el sonido después. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Andrea Falaschi, soy la directora de Epidemiología y Gestión Integral de la Calidad en Salud de la provincia de Mendoza. Agradezco al foro la posibilidad de poderles comentar esta implementación de la correcta identificación de pacientes en hospitales públicos de nuestra provincia. Comentarles primero que la Dirección de Epidemiología y Gestión Integral de la Calidad en Salud nace en julio del 2020, en plena pandemia. Cuando transitábamos la pandemia en el contexto COVID, hubieron un evento centinela lamentablemente relacionado a la identificación de pacientes en la provincia, lo cual se capitalizó en una resolución en octubre de ese año, en donde la ministra
prioriza la implementación de identificación inequívoca de los pacientes, insta a que las personas que trabajan en gestión de la seguridad del paciente y la calidad sean convocados a los comités de crisis COVID, y da un plazo para que se conformen en todos los hospitales públicos y privados comités de calidad y seguridad del paciente. Nosotros hicimos un primer relevamiento provincial para tener un diagnóstico inicial de la situación de la seguridad del paciente en nuestra provincia en enero. En marzo del 2021 hicimos una matriz de riesgo que elaboramos junto con la Dirección de Hospitales, la Subsecretaría y la Dirección de Maternidad e Infancia, en conjunto también con nuestro aliado estratégico que es el IEC, y que nos acompañaba en ese momento la doctora Viviana Rodríguez, que también nos ha acompañado en la implementación de la identificación. Y en abril del 2021 empezamos a trabajar en esta implementación en forma muy fuerte. Esta es la resolución que les comentaba sobre la priorización de la implementación de la identificación inequívoca de pacientes. Esta es el primer relevamiento a 32 instituciones que enviamos en medio de la pandemia, donde tuvimos algunas dificultades para obtener los datos porque estábamos en la pandemia y algunos no se habían enterado que nosotros también estábamos trabajando en calidad y seguridad del paciente, aparte de la epidemiología. Tuvimos dificultades también en ese momento en realizar visitas en terreno por la pandemia misma, y pudimos ver que como el resultado de este relevamiento habían escasos espacios destinados a la calidad y a la seguridad del paciente. Habían algunos hospitales sin sistemas de identificación inequívoca de los pacientes, había una variabilidad en la utilización del brazalete o pulsera, se notaba una baja tendencia a la medición y al monitoreo, y que era necesario tener recursos para implementar esta práctica. Esta es la matriz de riesgo que les comentaba, hicimos en marzo del 2021, y como les decía, en abril nos enfocamos en empezar a trabajar con el objetivo de implementar este sistema de identificación inequívoca mediante la utilización de brazalete o pulsera, a fin de prevenir eventos adversos que tuvieran que ver con la identificación incorrecta durante todo el trayecto del paciente en la institución. Seleccionamos 9 hospitales, instituciones públicas y de la seguridad social. Obtuvimos el compromiso de los directores a través de reuniones formales, identificamos los referentes, los líderes y el equipo operativo, y conformamos nuestro equipo de implementación ministerial, y a través de jornadas de aprendizaje, de prácticas seguras, sesiones de aprendizajes en herramientas de la calidad, fuimos tutoreando y llevando a cabo el desarrollo de procesos, procedimientos de identificación del paciente en cada una de las instituciones. También redactamos un procedimiento operativo estándar para el ministerio, y realizamos visitas en terreno de seguimiento. Como en el marco de las primeras jornadas, con los hospitales que pudimos hacer presenciales, trabajamos este diagrama de conductor para el 2021 con el objetivo en ese momento de alcanzar la correcta identificación en el 60% de los casos para diciembre del 2021. Bueno, y acá ven todas las actividades que desarrollamos para lograr la meta. Fue un largo camino que empezó en abril del 2021 y que continúa en el 2022, en donde tuvimos varias jornadas de capacitación presenciales, 40 encuentros virtuales en el 2021, 15 encuentros en el 2022, visitas en terreno y capacitaciones personalizadas. Como plan o como parte de todo ese trabajo, generamos este póster que está en cada una de las instituciones y que linkea a un video que se los dejo, que es para capacitar al equipo de salud en cuanto a las prácticas de seguridad y sobre todo en lo que refiere a la identificación correcta de las personas, y a su vez este material lo tienen los equipos operativos para
capacitar a cada uno de los pacientes para que ellos sean parte del equipo y a través de su colaboración exijan que se los identifique correctamente. Y aquí mostrarles un poquito los resultados. Este es uno de los hospitales, de los 9 hospitales, uno de los que está mejores, en donde ustedes ven en azul la mediana, en amarillo los pacientes que no tienen pulsera, en celeste los pacientes que tienen pulsera pero no cumplen con el procedimiento, y en verde los correctamente identificados con pulsera y según procedimiento. Hay algunos baches en donde no pudieron, sí midieron, pero no pudieron reportar a la dirección las mediciones. Esto se hace de forma casera a través de un drive, pero bueno, son los mismos equipos que están bastante atareados haciendo muchas tareas dentro del hospital, y por eso es que hay algunos baches sin medición. La mayoría de nuestros equipos y hospitales están alcanzando la meta que nos habíamos propuesto del 85%. Hay 2 hospitales que tienen una mediana de 50, y esto nos baja la mediana provincial, que es de 74, y aquí, bueno, por ejemplo, este hospital tuvo alguna dificultad porque en un primer momento no identificaba con el DNI, sino con el número de afiliados, y no con el DNI, y esto, bueno, fue una barrera para la correcta identificación. Esta es la mediana provincial, que la ven que está en 74, y con una tendencia a superar el 85% en las últimas semanas de medición. Y este es un gráfico de área en donde en blanco están los pacientes que tienen pulsera, pero que por alguna razón no cumplen exactamente con el procedimiento, y en verde son los pacientes con pulsera que cumplen con el procedimiento. En rojo está la brecha que deberíamos solucionar, tratando de mejorar esta brecha y llevar a que todos los pacientes tengan la pulsera colocada y cumplan con el procedimiento. Y es lo que nos estamos trabajando actualmente. Estos son algunos de los indicadores en donde, bueno, como les comentaba, por ejemplo, hay un par de hospitales que no tienen el diagrama de flujo, algunos hospitales como el Hospital Perrupato que tienen un procedimiento escrito pero para cada uno de los servicios y no es común para todos, algunos que siguen haciéndolo a través de no una pulsera con texto impreso, sino que siguen escribiendo sobre la pulsera, y algunos importantes, este indicador que deberíamos mejorar, que es sumar más cantidad de personas para la recolección y el análisis a tiempo de los datos. Entonces, como hechos destacados y oportunidades de mejora, decimos que todos los equipos que están trabajando son proactivos y contamos con el compromiso de los equipos, que falta la regularidad en la medición porque es necesario aumentar la cantidad de personas involucradas en estos procesos. Tenemos que trabajar en la calidad de pulsera para que no se quiebren, que siempre haya stock, que todos tengan la posibilidad de imprimir el nombre y el DNI en la pulsera y no lo hagan a mano, y trabajar sobre obtener un software, un soporte informático para tanto la recolección como el análisis de los datos. Como otras cosas destacadas, decimos que la identificación se da en el contexto de la creación de los comités de calidad y seguridad en cada uno de los hospitales. Solamente un hospital tenía un área de calidad y no conformó comité, pero el resto lo hicieron. Y es muy importante esto en la provincia. Para institucionalizar y sostener este proceso necesitamos este y todos los otros prácticas seguras que vamos a implementar, que los comités sean los encargados de coordinar y evaluar las acciones de mejora, y que sean los equipos operativos los que se encarguen de implementar y mejorar y adueñarse de los indicadores. Necesitamos que tengan tiempo protegido para poder trabajar, que cada servicio asuma la responsabilidad de monitorear y mejorar su sector,
que tanto los jefes como los directivos estén muy comprometidos con estas iniciativas, poner en agenda las prácticas seguras y la calidad de atención y seguridad del paciente, y continuar con la capacitación continua. Como parte de este proceso, destacamos que pudimos hacer la primera reunión provincial de comités de calidad y seguridad del paciente, que dentro de las actividades de los comités, ellos tienen la función principal de coordinar y llevar adelante las iniciativas ministeriales que surjan en torno a la seguridad del paciente, y que pudimos, como un incentivo a su trabajo y compromiso, entregarles PCs para que pudieran trabajar dentro de sus hospitales. Y como otro hito importante, el día 17 de septiembre nos plegamos todos los hospitales a la celebración del Día Mundial de la Seguridad del Paciente, y estos son algunos ejemplos de las instituciones en las que hemos estado trabajando, con los equipos que trabajaron con nosotros ese día. Y como parte de ese compromiso ministerial, nuestra Casa de Gobierno también lució para ese día en color naranja. Y aquí esta es una foto para agradecer a cada uno de los integrantes de los equipos operativos y de los comités el trabajo excelente que están realizando para cambiar la cultura de cada uno de nuestras instituciones en salud, y trabajar centrando la atención en los pacientes y mejorando la seguridad cada día. Muchas gracias y quedo atenta a sus preguntas. Muy interesante la iniciativa del gobierno de la provincia de Mendoza. Y ahora vamos a hacer una breve ronda de preguntas y respuestas. Tenemos algunos minutos, así que quería empezar con Flor. Dentro de los programas que ustedes están implementando, ¿cuál te parece que tiene mayor prioridad y por qué requiere esta prioridad? Mira, yo diría que nosotros tenemos como en las sinfonías, tenemos como bajos, como los bajos que van manteniendo como a toda la estructura de la orquesta arriba, ¿no? Y esos son los protocolos básicos que nosotros sabemos que tenemos que tener implementados, y siempre nuestro motor del cambio, que son nuestros programas de reportes y nuestros programas de cultura. Para mí esas tres líneas de base son continuas. Y después vienen todos los eventos emergentes. Nosotros tenemos cada tanto situaciones emergentes que ya sea detectamos a través de un reporte o detectamos a través de indicadores que estamos empezando a medir. Por ejemplo, este proyecto que empezamos a trabajar, nosotros de golpe detectamos que teníamos pacientes internados muchísimos días en el hospital. Tenemos algunos pacientes internados más de 100 días. Dijimos, esto es grave, en un contexto de un hospital de agudos, en un contexto de falta de camas que tenemos siempre. Bueno, entonces, si bien no es estrictamente seguridad de pacientes, pero esos pacientes que están más de 100 días internados obviamente terminan falleciendo por alguna complicación, una infección, una úlcera por presión. Entonces, bueno, cada tanto tenemos circunstancias emergentes que vamos detectando y que vamos trabajando según el método de la mejora. En este caso necesitamos armar un equipo, convocar un equipo multidisciplinar, tener mediciones periódicas, implementar cambios, hacer ciclos de mejora continua. Así que, bueno, como les digo, prioritariamente las metas internacionales las tenemos que volver siempre a, como les decía, a reforzar todo lo que es comunicación efectiva. Si bien no es algo urgente, es prioritario, así que no me hagas elegir, porque es imposible elegir. Todas las metas son para mí imprescindibles. Bueno, muchas gracias, Flor. Una pregunta para Fernando, porque bueno, si bien lo que hicieron es una intervención multisistémica y multifacética, ¿cuál fue la idea de cambio que a vos te parece que generó un quiebre en cuanto a la adherencia de la tromboprofilaxis? La educativa, claramente la intervención educativa, que es probablemente la más difícil de llevar a cabo, fue la que tuvo más impacto. Generar interés en cada uno de los grupos que prescriben, que además van cambiando año a año, porque
estas charlas estaban destinadas a residentes que cambian año a año, también a médicos de planta, que a lo mejor hace muchos años que tienen una visión diferente de la tromboprofilaxis a la visión, digamos, del resto. Y sin duda ir, digamos, tratando de entender cuáles eran las barreras de cada uno de esos grupos y tratar de ir mostrando, digamos, los beneficios o viendo a través de los casos centinela donde había un evento adverso que se podría haber evitado, me parece que fue lo clave en todo esto. La educación te diría que es lo clave. De lo demás se puede prescindir, de la difusión pasiva se puede prescindir, de un sistema de soporte informático se puede prescindir, pero tener, me parece a mí, una guía hospitalaria y tener, digamos, dedicarle tiempo a educación, a donde se comprometan los diferentes grupos, me parece que es lo más importante. Muchas gracias, muy interesante. Para Inés, acá pregunta ¿cuál ha sido la intervención más efectiva para limitar o tratar las infecciones? Esto es con respecto al manejo de la KPC en hospitales. Sí, mira, digamos, a ver, en este estudio no se pueden separar porque las hicimos todas juntas las intervenciones, así que no lo podríamos determinar por este estudio, pero por lo que se ha visto en la literatura, como que uno de los puntos más fuertes es el tema de hacer la vigilancia, hacer los hisopados rectales en las terapias intensivas. Y lo que nosotros encontramos en este estudio, que lo arrancamos en la pandemia, y como les comenté, también lo continuamos haciendo el año pasado, tanto en Entre Ríos, en Mendoza, en Neuquén, y ahora estamos en Santa Fe también haciéndolo, es que en el contexto de la pandemia se perdió hacer la vigilancia. Estaban tan, digamos, digamos, hasta la coronilla, digamos, de trabajo, por decirlo de alguna manera, que no tenían forma de poder hacer los hisopados. Pero cuando les empezamos a mostrar los datos de la tasa de KPC que tenían y la tasa de mortalidad, nosotros en los trabajos que estamos haciendo en distintos hospitales, hay en uno de esos hospitales que no tenía acceso a nuevas drogas. Y cuando sacamos la tasa de KPC y la tasa de mortalidad, la tasa en bacteremias de mortalidad era de un 100%. Entonces, cuando ves eso, se te abran los ojos y decís, bueno, aunque estemos llenos de trabajo, esto es algo que una vez por semana tenemos que hacer, de salir a hacer los hisopados, detectar el que tiene KPC y aislarlo para que no se contagien otros pacientes que tienen KPC, todos pacientes críticos, y que no sea tan alta la mortalidad, ¿no? Ahora con el acceso a nuevas drogas, esa mortalidad está empezando a bajar, pero no todos los hospitales tienen acceso a las nuevas drogas. Entonces, cuando no hay acceso a las nuevas drogas, tenés que subir el acceso a la prevención, a control de infecciones. Cuando hay acceso a nuevas drogas también, pero más aún cuando no tenés recursos. Sí. Es gestionar los bajos recursos también. Sí. Exacto. Sí, sí. No sé, Vivi, Perfecto. vos qué pensás, Vivi, que siempre andás con este tema también. No, yo coincido plenamente en que a ver, la prevención para mí es lo básico de nuestro trabajo. No deberíamos transmitir una sola bacteria de un paciente a otro, no deberíamos causar ningún daño a los pacientes que se pueda prevenir. Pero a veces la gente cree que la prevención es cara, no sé por qué. Creen que como no se ve inmediatamente el resultado, o como nunca se midieron los resultados, creen que es caro. Y en todos los casos que ustedes presentaron, las acciones no son caras. Llevan un poco de creatividad, un poco de ordenamiento del trabajo. La pandemia nos puso en una situación muy compleja porque había mucho trabajo y poca gente, pero creo que sigue siendo siempre costo efectivo tratar de prevenir el daño dentro de los hospitales, porque lo que consume los eventos adversos o la resistencia, lo que vos decías, 5 millones de personas, más 5 millones que se mueren por otros eventos adversos, es una locura. Sí, digamos, la gente, digamos, a veces lo ve como una apuesta a largo plazo, pero tampoco es tan a largo plazo, porque si vos haces más de 6 meses de una intervención sostenida en control de infecciones, vas a ver cambios, los vas a ver. Así que por lo menos tenés que esperar esos 6 meses para empezar a ver los cambios. Totalmente.
Sí, como siempre, todas estas intervenciones son, la verdad, que de muy bajo costo, y si uno se pone a ver cuál es la costo-efectividad de la intervención, seguramente es altísima. Lo dijo Ahí Fernando, Cativa. pregunta alguien en el preguntas y respuestas, Pablo Arabarco, si en nuestra experiencia, ¿cuántas horas semanales de tiempo protegido deberían destinar los miembros de los equipos de seguridad del paciente? No sé si alguien quiere contestar. Yo voy a hacer la respuesta disruptiva. No es la cantidad de horas que dedica un equipo, sino la cantidad de horas que dedicamos cada uno de nosotros en los hospitales. Un porcentaje de nuestro trabajo tiene que estar dedicado a la seguridad, sí o sí. Si hoy no hacemos nada por la seguridad, tenemos que poner un porcentaje. En la medida que pongamos el porcentaje óptimo, que todavía no lo conocemos, vamos a tener menos daño. Tiene que haber un equipo para entender que todo lo que se está haciendo llega a todos lados. Y eso probablemente lleve 70 horas semanales o un poquito más, si uno cuenta con un hospital chico, y bastante más si es un hospital de más de 200 camas. Ahí también preguntaban en el chat qué hacer con Acinetobacter baumannii. La clave de Acinetobacter baumannii es la higiene ambiental. La clave es esa, si uno tiene esa unidad bien limpia y medida que esté limpia, digamos, se pueden hacer marcas invisibles y con eso se va haciendo como un porcentaje de la adherencia a la limpieza, midiéndolo, se puede medir semanal o se puede medir mensual, pero hay que medir cómo está la limpieza, ver con qué productos se está limpiando, la concentración de los desinfectantes, pero hay que poner foco ahí en la limpieza y el acineto desaparece. Bueno, estamos, me parece, sí. ¿no? Flor, si querés contestar la pregunta que hay en el chat, así podemos seguir. Gracias a todos en esta mesa. Ha sido un placer escucharlos. Y bueno. Me preguntan qué sistemas informáticos o aplicaciones existen para medir comunicación efectiva y otros estándares en el equipo de salud. En realidad, por ahora nosotros no contamos con ninguna app, pero este es un tema de Facu, el dueño del tema es Facundo. Nosotros participamos con él en una colaborativa y lo que utilizamos fueron en realidad unos cuestionarios para evaluar la calidad de nuestros pases de guardia, utilizando la herramienta iPass. Y medimos antes y después. Pero bueno, no sé, Facu, si hay alguna aplicación que nos pueda servir ahora más sencilla. Sí, iPass vende un dispositivo para las historias clínicas para poder hacer pases directamente desde historias clínicas informatizadas, pero creo que podemos hacerlo de manera efectiva y mucho más económica sin utilizar una aplicación específica. Dejamos abierto para cualquiera que lo requiera en los contactos para seguir charlando de los temas, y les agradezco a todos. La verdad que han sido muy interesantes las experiencias y las podemos seguir charlando a través de preguntas y respuestas y le damos paso a la siguiente actividad. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Éxitos Gracias. del foro. Muchas gracias. Muchas Que estén muy bien. Hasta luego.